Voy a pedir a mi hermano José Pérez, pastor de esta iglesia, que nos ayude con estas peticiones y que oremos al Señor. Oremos, por favor. No entendí bien la petición para Samuel. ¿Quién es? Loren se llama. Es el suegro de mi hijo. Ah, ok. Oremos. Padre, nos estamos delante de ti en oración una vez más este día. Primero para agradecerte, Padre, tantas bendiciones, tantos cuidados. Vivir en un país todavía con libertad, de hacer cultos públicos, Señor. Viendo que los países que persiguen la iglesia van en aumento, la prohibición de predicar la palabra, de cargar una Biblia, de reunirse en un templo, Padre. Oh Señor, te ruego que bendigas a esos miles de hermanos en el mundo que arriesgan sus vidas todos los días, pero tu iglesia está en pie ahí, Señor. Oh Señor, podemos reflexionar nosotros en todas las ventajas que tenemos, Señor, en toda la libertad que tenemos, que lo hacemos con sabiduría, Padre. Venimos a tratar de bendecir tu nombre, a alabarte, porque tú eres el Dios verdadero, el Dios que no cambia, el Dios que dice y se hace. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu Hijo, Señor Jesucristo, que dejó su trono, dejó su gloria y vino a esta tierra, Señor, con una misión de reconciliarnos contigo. Y lo hizo, Padre, y regresa pronto para tu gloria. Padre, venimos también a tener las peticiones que tenemos, Padre, y oremos por Loren, esta señora de la familia de Samuel, Padre, que tú hagas tu trabajo ahí, Padre Santo. Tú eres el Dios de los milagros también. Para ti no hay nada imposible, Padre Celestial. Para decir, claro, sabemos que tú puedes intervenir y actuar. Dejamos tu voluntad, Señor. Tu voluntad sea Él. También tenemos aquí a Rafael, tenemos aquí a Lourdes, que están en la salud un poco bastante afectada, Padre. Pero vamos que sea con ellos, para que puedan volver a esta casa, restablecerles un testimonio, Señor, de lo que tú haces en sus vidas, Padre. Oramos por Silvia, también, Padre Santo, oramos por aquellos que nos están bien de salud, que tú bendigas, Señor, prospere. Oramos por el pastor Hernández y mi familia que están disponibles, Padre, que tú los bendigas también. Y así, Padre, podamos estar creciendo, Señor, en gracia y en conocimiento de tu palabra. Sí. Y también por Claudia, perdón, que seas con él en sus necesidades, en lo que le falta, Señor, que tú asistas a cada uno de aquellos y corramos a ti, Señor, pero también seamos fieles a ti, Padre Celestial. No solamente tomemos la ayuda tuya, tu bendición, pero somos responsables como cristianos, Señor, servirte como es debido, Padre. Gracias, te bendecimos y te alabamos. En los méritos de Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar un hermoso himno también, y es el número 422, himno número 422. 422 en nuestros signarios. Para andar con Jesús. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos y amor. En inglés se llama Trust and Obey, ¿no? Así que si usted lo sabe en inglés, cántelo también. Número 422. 422. Si puedes ponerte de pie conmigo, ponte de pie. Andar con Jesús, no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada
confiando su vida le da, ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues los cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Número 4. A sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendido no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias por este hermoso himno. Muy bien, gracias al Señor una vez más por estar una vez más en la casa del Señor. Mi hermano Samuel, tú tienes un himno para nosotros, así que vamos a darte el tiempo entonces, mi hermano, para que puedas. Bueno, hoy me preparé para tocar un himno y hoy toqué a la mañana. Generalmente toco este himno cuando alguien se va a la eternidad, y así recordado a Víctor Martínez. Hoy tenemos nomás un Martínez acá, parece que están enfermos y seguramente que todos ustedes conocen. Nos veremos en el río, cuyas aguas argentinas. Ah, muy bien. Sí, no sé por qué dice argentinas. Seguramente que significa que son muy cristalinas, muy limpias, muy puras. Bueno, lo más hermoso es siempre el arpa, el trino. Y también este himno, como si fuera que uno va navegando por el río y se oye a cantar el trineo de los pájaros también. Bueno, un poco difícil, pero vamos a ver. Lo que Todo para la honra de Dios. Sí. Gloria y honra.
Gracias al Señor por ese himno. Me hace acordar esas películas del oeste que los peregrinos cantaban ese hermoso himno. Cuando nos juntemos en el río, ¿no? En el río celestial. Gracias al Señor por ese hermoso himno. Ese hermoso himno. Todos tienen una hojita blanca ahí entre sus boletines. La hermana Shirley Pérez, no sé si le dio un himno ahí que dice: día en día Cristo está conmigo. Ese hermoso himno, quiero cantarlo con ustedes. Si no lo conocen, lo van a aprender. No es número, está en sus hojitas blancas. Si no tienes tú una, pide una. Día en día Cristo está conmigo. Me gusta este hermoso himno, me gusta. Así que si tú no tienes una hoja, pídelo. Si no, ponte de pie conmigo y cántalo conmigo. Ponte de pie conmigo. Día en día, dice este himno. Dice así: día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará su testimonio. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva a él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo que mi bondadoso y fiel pastor. Él resulte lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera que tu nombre esté glorificado, pues haré honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostenidas, siempre en ellas hay consolación. Amén. Día en día Cristo está conmigo y contigo. Cuando tú estés un poquito bajo de tu espíritu, piensa que el Señor, pon esto en tu Biblia, pon esto en tu Biblia, y acuérdate que en esos días donde tú estás más desanimado, cuando creas que nada te sale bien o que el día te ha ido mal, lee este himno. Apréndetelo de memoria. Día en día Cristo está contigo. No hay ningún día que Dios no esté contigo. Cuando tú confías en el Señor, si tú tienes a Cristo en tu corazón, esto tiene que ser el lema de tu vida. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, y en su amor tan grande e infinito siempre me dará lo que es mejor. Así que ponte esto en su Biblia, apréndetelo de memoria si quieres y cántalo siempre cuando estés en esos momentos difíciles. Vamos a alabar al Señor con las ofrendas y los diezmos. Y voy a pedir a mi hermana Shirley Pérez que por favor si me ayuda con esto. Vamos a orar antes de recoger las ofrendas. Padre, gracias te doy en esta tarde. Señor, bendice estas ofrendas. Gracias porque cada día estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das mucho, Señor, cada día. Tu bendición es siempre con nosotros. Tu fidelidad es con nosotros. Y gracias, Señor. Bendice al dador alegre. Que estas ofrendas sean utilizadas para la honra y tu gloria. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Abramos la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3. Abramos nuestra Biblia en la carta a los Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. La palabra del Señor dice así en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, como si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Voy a leer ese versículo una vez más. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Se cuenta de dos hombres, ambos gravemente enfermos, en un hospital. Ocupaban la misma habitación del hospital. A uno de ellos se le permitía sentarse en su cama durante 1 hora cada tarde para ayudar a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama estaba junto a la única ventana de su habitación. El otro hombre tenía que pasar todo el tiempo acostado, boca arriba en su cama. Los dos hombres hablaban durante horas y horas y hablaban de sus esposas y familias, de sus hogares, de sus trabajos y de su participación en el servicio militar, de donde habían estado de vacaciones. Y todas las tardes, cuando el hombre que estaba en la cama junto a la ventana podía incorporarse, pasaba el tiempo describiéndole a su compañero de habitación todas las cosas que veía desde la ventana. El hombre de la otra cama empezó a vivir para esos periodos de 1 hora en los que su mundo se ampliaba y se animaba con toda la actividad y el color del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un hermoso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua mientras los niños navegaban en sus modelos barquitos. Los jóvenes enamorados caminaban del brazo entre las flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles viejos adornaban el paisaje y una hermosa vista del horizonte de la ciudad se podía ver a lo lejos. Mientras el hombre de la ventana describía todo con exquisito detalle, el hombre del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la pintoresca escena. Una tarde cálida, el hombre de la ventana describió un desfile que pasaba por ahí. Aunque el otro hombre no podía oír a la banda, podía verlo en su mente, mientras el caballero de la ventana lo escribía con palabras descriptivas. De repente un pensamiento siniestro se le metió en la cabeza. ¿Por qué el otro hombre tenía que experimentar solo todos los placeres de verlo todo mientras él nunca podía ver nada? No parecía justo, y al principio el hombre se sintió avergonzado, pero a medida que pasaban los días y perdía más lugares de interés en su envidia, se transformó en resentimiento y pronto lo volvió amargado, empezó a cavilar y se encontró incapaz de dormir. Debería estar junto a esa ventana, ese pensamiento, y solo ese pensamiento controlaba ahora su vida. Una noche tarde, mientras yacía mirando al techo, el hombre junto a la ventana comenzó a toser. Se estaba ahogando con el líquido de sus pulmones. Y el otro hombre observó en la habitación
con poca luz cómo el hombre junto a la ventana luchaba para encontrar el botón para pedir ayuda. Escuchando desde el otro lado de la habitación, nunca se movió, nunca presionó su botón, lo que habría hecho que la enfermera entrara corriendo en menos de 5 minutos y la tos y el ahogo cesaron junto con ese sonido de respiración. Ahora solo había silencio, un silencio sepulcral. A la mañana siguiente, la enfermera del día llegó para traer agua para los baños cuando encontró el cuerpo sin vida del hombre junto a la ventana. Se entristeció y llamó a los asistentes del hospital para que se lo llevaran. Tan pronto como le pareció apropiado, el otro hombre preguntó si lo podían trasladar al lado de la ventana. La enfermera estuvo feliz de hacer el cambio y después de asegurarse de que estaba cómodo, lo dejó solo. Lentamente, con mucho dolor, se apoyó en el suelo, se incorporó sobre un codo para echar su primera mirada al mundo exterior. Finalmente, tuvo la alegría de verlo todo por sí mismo. Se esforzó por girarse lentamente para mirar por la ventana que estaba al lado de la cama. Estaba enfrente a una pared en blanco, una pared de ladrillo. Y el hombre le preguntó después a la enfermera qué había podido impulsar a su compañero de habitación fallecido a describir con cosas tan maravillosas desde esa ventana. Y la enfermera respondió que el hombre era ciego y ni siquiera podía ver la pared. Quizás solo quería animarte, dijo. Podemos interpretar esta historia de muchas maneras, ¿no? Podemos interpretar que el animar a otras personas, el animar a otro hermano, quizás llamarlo por teléfono, quizás visitarlo, quizás no sabes qué bendición va a ser para esta persona. Como este hombre que era ciego, le describía lo maravilloso que él se imaginaba, para poder darle un poquito de felicidad a su compañero de cuarto. La palabra de Dios dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios aquí, sea de hecho, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, y dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Mi hermano, tú nunca sabes cuándo puedes ser de bendición para otra persona. Una persona necesitada espiritualmente. Si tú me ves en esta tarde, en esta noche, la respuesta es Jesús. Jesús te ama. Él quiere que tú lo aceptes en su corazón y Él puede ser el consuelo para tu vida si estás pasando por alguna prueba. Esta historia me gustó mucho, quizás ustedes ya la han escuchado, quizás alguna vez o alguna vez la han escuchado, pero es lindo saber que no sabemos cuándo y cómo podemos ser de bendición para otras personas. Vamos a cantar un hermoso himno antes de pasar al mensaje de esta tarde y es el número 315, himno número 315. La meditación de esta tarde, el tema de esta tarde, la predicación de esta tarde se titula ¿Cómo imitar a Dios? Y este himno dice, más de Jesús quiero aprender. Vamos a alabar el nombre del Señor con este himno. Número 315. Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más de su amor con que me amó, más de su cruz en que murió. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce
más con los otros compartir. Más de Jesús ansío ver, más de su hermoso parecer, más de la gloria de su paz, más de su luz, más de su paz. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de la gloria de su paz, más de su luz, más de su paz. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Más de Jesús ansío ver, más de su hermoso parecer, y más de la gloria de su paz, más de su luz, más de su paz. Gracias al Señor. Vamos entonces a escuchar ahora palabra de Dios y voy a invitar a mi hermano José Pérez que pase adelante. Gracias, Néstor. Hermanos, hermanas, buenas tardes. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Están preparados para recibir la palabra? ¿Adorados por mí? Amén. Claro que sí. ¿Ya lo tiene on? ¿Sí? ¿Está on? Tengo. Bien, vamos a la palabra, como se ha leído, a Efesios capítulo 5, versículo 1 de adelante. Oremos antes, ¿sí? Nuestro Padre, venimos a estar agradecidos por estar en tu casa, sabiendo que hay muchos hermanos y hermanas que no pueden estar por diferentes razones, no solamente aquí, pero en muchos lugares. Pero venimos agradecidos porque nos has traído con bien, Padre, para tener compañerismo, para alabarte con himnos, para tener nuestras cargas en oración, para recibir tu palabra, Padre. Gracias, porque tú eres bueno para siempre tu misericordia. Bendice esta palabra, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre Celestial. Que podamos andar y andar y andar siempre con tu mano para la gloria tuya. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Versículo 1 del capítulo 5 de Efesios dice así: sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Yo creo que ustedes pueden recordar que esta palabra esta palabra imitar es muy conocida. Ustedes lo han visto, quizás fueron también parte de una niña de 2 años, quizás 3. ¿Qué hace la niña? Quiere ponerse los zapatos de su madre. O un niño de la edad similar, por ejemplo, que ese niño sube el auto de su papá o su tío o su abuelo, se sienta en el volante y se ríe, quiere manejar el auto, ¿verdad? ¿Lo han visto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque quieren imitar a sus padres. Eso los niños aprenden por ver, más que por oír. Y no se olvidan de eso. Pero quieren aprender, digamos, quieren aprender y ser como sus padres. También hay ejemplos malos, muy malos. Por ejemplo, si en la familia hay personas que digan malas palabras, obscenas, los niños aprenden esas palabras y no saben el significado, pero aprenden. O cualquier otro vicio que tenga una persona con niños pequeños alrededor, ellos, digamos, ven eso como normal, ven como algo bueno, hasta que después tienen razón, Dios tiene razón, y se dan cuenta. De modo que, ¿cuál es el problema acá, verdad? ¿Cuál es el problema? Es muy simple, ¿verdad? Dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Este
Sed imitadores es el anhelo de Dios. Es el Dios hablando a su iglesia. Dios anhela que su iglesia imite a Jesucristo. Imite a Jesucristo. Ande como Él anduvo. Pero a veces la iglesia anda como el mundo anda. Y muchas cosas del mundo se nos pegan. Porque parece que es bueno. ¿Y dónde queda Cristo, verdad? ¿Dónde queda Cristo? Entonces, el llamado más grande, el propósito más grande del cristiano es imitar a Dios. Es imitar a Dios. Si no, ¿cómo van a conocer de Cristo si no alguien los imite? ¿Cómo el mundo va a conocer a Cristo si la iglesia no anda como Cristo anda? Si la iglesia va a ser, de la gente de afuera va a ver en la iglesia, el mundo, sí, bueno, somos todos hermanos, somos todos amigos. Entonces, ¿qué pasa? Pero esto no es simplemente una idea, no es una sugerencia, esto es un mandamiento. Sed, dice el versículo, sed pues imitadores de Dios. Pero también algo muy bonito, dice, como hijos amados. Como hijos amados. Porque Dios me ama a mí y ama a usted. Él quiere que imitemos a su Hijo cuando vino a la tierra. Porque Jesucristo cuando vino en cuerpo humano, Él tuvo hambre, Él tuvo cansancio, Él tuvo sed, etcétera, como cualquier humano. Eso quiere decir que es posible imitar a aquella persona, porque Él no desplegó su gloria cuando vino, sino su humildad, su sujeción al Padre Celestial. Hoy día las imitaciones están de moda. Voy a mencionar solamente una, y ustedes la conocen mejor que yo quizás. Por ejemplo, una de las cosas que he notado en la imitación es esta. Usted va a un negocio que vende zapatos, para niños, para jóvenes, para ancianos, cualquier tipo de zapato. Y usted mira aquel zapato y parece de cuero, pero no es. No es. Usted va a comprar un cinto para aguantar su ropa, como decimos, y dice, es de cuero, dice el cartel, pero no es de cuero. Y así muchas cosas. Recuerdo una vez fui al shopping, ahí en el mall de Campbelltown, y había un señor en el pasillo ancho que tienen los shops, había mesas y un señor vendía cinturones para usar con los pantalones, carteras, etcétera, etcétera. Decían de cuero. Yo digo, no soy experto en eso, pero hay varias cositas. Por ejemplo, el cuero huele diferente a ese plástico o imitación. Esa parte es lo mismo. Yo miré, lo traté, no es cuero, y le dije al hombre, ¿este es cuero? Sí, me dice, tío, no creo. ¿Se me lo cuero? ¿Se me lo cuero? Entonces digo, no compro solo, no me interesa su cuero. Y así es. Es, digamos, una imitación, digamos, pero es falso el zapato ese de cuero. Es falso ese artículo de cuero. Y así también el cristiano, digamos, puede a veces, digamos, no tener una fe genuina, una fe, digamos, que se está autoengañando. Ahora bien, 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice así. ¿Estamos todos ahí? Ahí bien. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué versículo, ¿verdad? Pero fíjate la diferencia entre imitar a Cristo y ser santo. Imitar a Cristo dice que imitando, ¿verdad? Como Él era, caminar como Él caminaba, andar como Él andaba. Pero acá dice, sed santo, no dice como Él, no podemos ser santos como Dios todavía en este cuerpo. Pero sed santo porque Él es. Quiere decir que aunque estamos en un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo, digamos, humano, no podemos ser santos como Dios es, pero dar una imagen en nuestra vida de santidad. Una imagen, tenemos algo de santidad. Y eso refleja que la persona del Señor Jesucristo. El versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Sé santo, porque yo soy santo. Ahora bien, dice, el versículo anterior dice, en toda vuestra manera de vivir. En toda manera de vivir debo demostrar algo de santidad. ¿Qué quiere decir esto, verdad?
Y quiere decir que en todo lugar que yo voy, debo mostrar una imagen de santidad y separación del mundo. No es fácil a veces. De aquí donde los cristianos muchas veces fallan. En todo lugar donde voy, ocasiones sociales con la familia, con amigos, donde hay mezcla de cristianos y no cristianos, yo debo mantener mi nivel, digamos, algo de santidad, para mostrar que soy diferente, para mostrar que tengo una vida que me dio Cristo. Entonces, en trabajo, por ejemplo, digamos, en la escuela, en la universidad, cuando estoy de vacaciones, casado, soltero, no importa, debo mostrar una imagen de santidad. Tiene que haber algo diferente en la persona, en el cristiano. Es lo que está diciendo acá, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿por qué ese llamado? ¿Por qué es mi compromiso? Porque Él es santo. Yo debo también demostrar una imagen de santidad, genuina, auténtica, ¿verdad? El mundo es muy sutil. El mundo se siente de muchas maneras en la vida del cristiano. Y eso afecta a la vida del cristiano y afecta a la iglesia. Pero recordemos, ser santo, porque Él es santo. Y por consiguiente, a ser imitadores de Él, una genuina imitación de Jesucristo. No podemos un día imitar a Jesucristo y otro día imitar al mundo. Está la tentación, está la posibilidad de luchar con estas cosas cuando se presentan. Versículo 2 de Efesios 5. Andad en amor. Andad en amor. Versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrendas y sacrificio a Dios con honor agradable. Fíjense que dice, andad en amor, como también Cristo, pero andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Él estaba en amor, pero Él cumplió su misión amándonos como nosotros nunca nos imaginamos. Es vivir, digamos, un nivel espiritual muy especial, andar como el antiguo, continuamente. De modo que el Señor Jesucristo es el supremo ejemplo del amor. El supremo ejemplo del amor. Cuando Él fue a la cruz por nosotros, pecadores, Él expresó el máximo amor hacia nosotros. El máximo amor al mundo. No entendíamos nosotros hasta que llegamos a Él. No entendíamos esto porque Él lo hizo para nosotros. Él nunca pecó. Él no podía pecar. No es que se privaba de pecar, es que su naturaleza le permitía pecar. Pero fue por nosotros. Entonces, imagínense esto. Imagínense esto. Jesús hubiera venido en aquel tiempo que vino y dijera a los judíos y a toda su audiencia: yo amo a ustedes con todo mi corazón. Yo amo a ustedes con todo mi corazón. Pero se va al cielo y evita la cruz. No habría salvación. No habría salvación. Entonces nosotros, si decimos que amamos al Señor y no vivimos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él espera de nosotros, ¿verdad? Es peligroso, muy peligroso. Entonces, encontramos acá varias cosas que nos hacen pensar indudablemente. Nadie se podría salvar si él imita la cruz, digamos, si él no llega a la cruz, no habría salvación. Pero él dijo: yo los amo, y fue a la cruz. Nosotros decimos: yo te amo, Señor, y te obedezco. También te amo. ¿Y qué gozo es caminar de la mano de Dios? Porque puede haber obstáculos, problemas, dificultades, fracasos, luchas, pero con Cristo todo es superable. ¿A veces tenemos que sufrir? Un vecino mío, muy creyente, no me casé de misionero, imposible. Siempre tuvo problemas de salud en los últimos años, pero está muy normal. El último chequeo que le hicieron anual, le hicieron luego una biopsia y tiene el pulmón, cáncer en el pulmón, que es incurable. Entonces un amigo le dice: ¿y qué pensás? Y le dijo: yo pienso y yo sé que aquí hay sanidad, o hay sanidad después que pasamos a la presencia del Señor. Hombre, está firme el hombre, ¿no? Aceptó. Dice: bueno, Señor, si me querés llevar, llévame. Si quieres hablar, me sabes. Es tu voluntad. Ese día anda como el Cristo.
años, la mayoría, ojalá anden como andaba el Señor. Entonces, si decimos que somos cristianos, pero no invitamos al Señor Jesucristo y no andamos como era anduvo, ¿llegaremos al cielo? ¿Llegaremos al cielo? Hay ciertos pasajes en la Biblia que nos dejan con preguntas que no hay respuesta, pero nos deja pensando. Por ejemplo, el Señor Jesús murió, resucitó y tuvo un tiempo, de 40 días con sus discípulos. Y solamente se mostró a los creyentes, no se mostró a ningún inconverso. El apóstol Pablo en Corintios, él dice algo muy interesante, que el Señor Jesús, antes de ascender, se manifestó a 500 personas. 500 personas. Pero antes de ascender, él dijo, vayan a Jerusalén y esperen allí el Espíritu Santo. Y en el grupo que estaba esperando el Espíritu Santo, ¿cuántos había? 120. ¿Y los otros? Queda abierto, no sabemos si fue un propósito de Dios por alguna razón, pero la cosa es que los 500 no estaban esperando el Espíritu Santo. Y así, digamos, la iglesia está esperando al Señor. Pero todos los que esperamos, vamos a ir con el Señor. A veces una amenaza es amenazarnos realmente. Por eso Él quiere que imitemos a Jesucristo. Él quiere que andemos como Él anduvo. Él quiere que seamos santos, da una capacidad, por no absoluta, por la iglesia tiene que estar preparada, porque el Señor viene. Viene y viene pronto. Viene y viene pronto. ¿Dónde están los 500? Imitar al Señor Jesucristo es un mandamiento. Porque dice, ser imitadores es un mandamiento. Y cuando desobedecemos un mandamiento, ¿qué estamos haciendo? Es pecado, ¿verdad? Y cuando pecamos, ¿qué hacemos? Le pido perdón. Entonces, la idea es que el Señor quiere ver su iglesia imitando a Jesucristo. Es el anhelo, es el deseo de Dios. Entonces, obedecer, digamos, es agradar al Señor. ¿Cómo imitamos al Señor Jesucristo? Esta es la pregunta. ¿Cómo imitamos al Señor Jesucristo? Esto es, digamos, el corazón de lo que quiero decir hoy. Esta es la llave. Primera de Juan 2:6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice? Dice esto en mi Biblia. El que dice que permanece en Él debe, no tratar, debe, ¿qué hacer? Andar como Él anduvo. Lea los evangelios. Si usted dice, pero ¿cuándo va Jesucristo? Lea los evangelios. Haga un ejercicio muy importante. Lea todas las partes que hacía Jesús y lo que no hacía. No vamos a hacer lo que él hizo literalmente, pero vamos a imitarlo. ¿Ah? Vamos a imitarlo. Es el más próximo a él. Entonces, tenemos que permanecer en él. Debemos andar como él anduvo. En San Juan capítulo 6:38, San Juan 6:38 dice así: porque el que descendió del cielo, hablando de Jesús, no para ser, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió a mí, de aquel que me envió, o sea, mi Padre. Pero Jesús en la tierra, como el Mesías, él, digamos, como que renunció a su libre albedrío. Ese es su objeto, de tal modo la voluntad del Padre. Él decía, todo lo que el Padre me diga, que diga, yo digo. Todo lo que el Padre me diga que tengo que hacer, yo voy a hacer hasta la próxima. Entonces es un periodo que Jesús dejó un ejemplo para nosotros, digamos, de no hacer las cosas que Dios prohíbe, pero sí hacer las que Él manda. Nosotros debemos continuamente andar en la voluntad que es Dios y que es Jesucristo. ¿Qué palabra obedecemos nosotros? ¿La palabra de Dios o mi palabra? A través de los años, ustedes sabrán, como bautistas o en iglesias bautistas, que hacíamos asambleas a veces cada 6 meses, cada 3 meses. Ellos tenían temas difíciles
Había personas que luchaban, pero vehementemente, por una idea que no era la voluntad de Dios. Pero Jesucristo acá dice, yo he venido del cielo para hacer la voluntad del que me envió. Tenemos que discernir, oremos personalmente para que podamos discernir cuál es la voluntad de Dios en este problema, en esta situación. Un viaje, por ejemplo, comprar un auto, un trabajo, un enfermo, tantas cosas. Discernir lo que es la voluntad de Dios para mí, personalmente, y para la iglesia, por supuesto. Entonces, en San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y no estaba hablando de los 10 mandamientos. Acá es un mandamiento. Sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Discernir la voluntad de Dios es muy importante para el cristiano. Siempre lo ha sido. Obedecer su palabra es muy importante. Hay una historia en 1 Samuel, capítulo 24, donde el rey Saúl llega de una batalla que tuvo, en un encuentro que tuvo con los enemigos filisteos, y él llega de ese trabajo, no sé a qué hora del día, o de la noche, no sé. Y le dicen al rey, ¿sabes que David está en tal lugar? Y le da la dirección de David ahí. Llevamos un tiempo con él, ¿no? La dirección, 112 más de eso vale. Y el rey toma 3.000 hombres, 3.000 hombres para ir a prender o a matar a David. Y sale. Y se va a ese lugar que le dieron. El rey llega a ese lugar que es montañoso, escabroso, difícil de caminar, y vio una gran cueva, quizás más grande que este recinto. Porque en el fondo de la cueva estaba David escondido con sus hombres. El rey llega ahí, la señora que y los hombres que estaban con David le dicen, rey, qué bueno, Dios puso en tus manos a tu enemigo, haz lo que quieras con él. Pues se mata al rey y se acabó el problema. Y David se levanta, dice la palabra, se levanta con sus daguitas, la espada, una carga chica, y se levanta y camina hacia el rey. Imagino que los hombres estaban diciendo, oye, ahora sí que vamos a estar libres de problema, porque va a matar al rey. Pero lo que hace David es muy distinto. Toma la punta del manto del rey y corta la punta del manto. Y reprende a los hombres. Reprende a los hombres y dice, nunca hagas eso, porque Dios puso al rey, lo ungió con su profeta para que sea rey. Y quien va a sacar al rey va a ser Dios mismo. Así es. No es mi trabajo. O sea, tu discernimiento de la voluntad de Dios. Lo que desafío. Si fuera un carnal, David, ¿qué haría? ¡Bum! Al Dios rey. Y yo soy el rey ahora. Él iba a ser rey, pero en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Entonces nosotros tenemos situaciones muy complicadas a veces, aparentemente. Tomemos tiempo. Dejemos que Dios haga su voluntad. Pero más importante aún, cuando el rey sale de la cueva, quizás camina, yo me imagino, no está exactamente en la Biblia, 100 metros, póngale, 80 metros o más o menos, y David sale para afuera y grita, rey, rey, acá tengo el borde de tu manto. El borde de tu manto tengo acá. Y has visto con tus ojos que tú estabas en mis manos para mandarte. No tengo tiempo. Y es muy importante esa historia porque dice David, ¿por qué tú crees a los que dicen que quiero matarte? Gracias te van, te has visto con tus propios ojos que yo no quise hacer tu mal. David demuestra y comprueba su inocencia en tu discernimiento. Pero lo triste es que después el rey se conmueve, etcétera, etcétera, arriba, tiene algo de cocodrilos, como decimos, pero el rey se va para su palacio y David se va a esconder. No hubo ninguna solución, pero hubo una prueba de la inocencia de David. Y a veces una persona puede ser inocente de lo que está acusando, de lo que dicen de la persona. Es una prueba de su inocencia y Dios la justifica. Importante andar como el anduvo. Ser imitadores de Dios. Ser imitadores de aquel que fue a la cruz por nosotros. Voy a compartir con ustedes un poquito más y vamos a ver las cosas. Dios dejó una lista de cosas acá en este capítulo 5
capítulo 5, 3 en adelante. Cosa que no debemos hacer ni pensar siquiera si queremos imitar a Jesucristo. El versículo 3 dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se mencione entre nosotros como conviene a los santos. O sea, ni conversaciones. Si te oyes con una vecina o un vecino o un joven o un adulto cometió un pecado de esta naturaleza o otro pecado, yo no sé, no me interesa, no hay problema. Porque ¿qué pasa? Es lamentable que a veces digamos una persona cometió una falta, especialmente cristianos, y todo el mundo se... Y pasamos y mirando cosas fulano, ¿sabes? No, primero pasó esto. Muy importante como hablamos si queremos imitar a Jesucristo, si queremos andar como un amigo. Y luego el versículo sigue diciendo, el 4, ni palabras deshonestas, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino más bien acción de gracia. Nuestro vocabulario es tremendo. Nuestro vocabulario, lo que hablamos, define nuestra espiritualidad. Define nuestra espiritualidad como hablamos. Y lo está diciendo. Si queremos andar como él anda, si queremos imitarlo, tenemos que, reset, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Tenemos que aclarar a veces nuestro vocabulario, decir cosas que no vale la pena decir. Y eso muestra el nivel espiritual. Pero es más, el versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo, que es de Dios. Sí, clarista, ¿verdad? Yo creo que la iglesia tiene que madurar. La iglesia que está madura crece. La iglesia que son vibrantes crece. Pero la iglesia que tiene una vida un poquito mundana, un poco cristiana, ya se estanca. Por eso estamos tratando de que esta iglesia tiene que crecer, porque tiene potencial. Cuando Dios hizo un avivamiento a las iglesias del primer siglo y segundo, no hizo con iglesias que tenían 100, 200 personas, con un grupito pequeño. En el año 1900, en Nueva York, comenzó un despertar espiritual en la ciudad, con un grupo de, con nosotros acá, poquitos. Hizo un gran avivamiento en América Latina. Dios necesita grandes cantidades para hacer grandes cantidades. Él se manifiesta en pocas cosas. Y por último, quisiera terminar con esto. Leyendo esta semana la revista Misionera, una joven que estuvo presa en Irán, que estuvo hace muchos años, no hace muchos años. Ella pertenecía a la policía, pero se convirtió en evangelio. Una persona muy carnal, muy superficial. Pero igual, con los grupitos evangélicos se reunían en casa con 5 o 6 personas, 8 o 10. Pero un día fue una de esas reuniones y la policía vino. Alguien dijo a la policía que había una reunión ahí, regularmente, y la policía dijo a todos. Entre ellas estaba la isla. Y se identificó quién era, dijo que decía, y le dijeron a la autoridad, le dijo a ella, o decides continuar con la iglesia o con musulmanes, con Islam. Ella pensó, no sé, le dijo, yo sigo con Cristo. Pero ella pensaba que iba a hacer las cosas muy suaves. Y contó algunas de las cosas que le pasó, no todas por cierto, pero fue ella. Y esta mujer, la joven, sufrió cosas que tuvo que decir al Señor, Señor, ya no puedo más. Llegó al límite. Estos bandidos, como decimos, torturadores o que odian la iglesia, ponían en el piso del cemento espinos, no sé qué fue, pero espinos, se enramaban sueltos, espinos de cantidad, como si fueran, donde podemos usar una comida, ¿cierto? Tiraban a las mujeres ahí y le golpeaban, y le golpeaban. El cuerpo estaba entre las espinas y los golpes, pero no una vez, sino varias veces. Y el propósito era convencer a ellas, obligarles a que confirmaran un papel que dijera, a mí en la prisión me tratan muy bien. Pero cuando vendrían, digamos, reclamos, no, ya firmó aquel papel. Otra tortura que hacían las mujeres era ponerlas, no en una celda, en una prisión, en un edificio, en los contenedores, al sol, en el desierto. La temperatura llegaba a 50 grados.
de día, y de noche bajaba muy bajito. ¿Para qué? Para que se sintieran tan mal, tan confundidas, tan desorientadas que dice, porque yo no firmo, no importa, no aguanto más esto. Pero ella pasó por todas esas torturas. Y al final, después cuando salió libre, 3 semanas o 4 después, miró para atrás y decía, me siento muy bien. Me siento muy bien porque ahora soy fuerte. Yo no era fuerte antes, pero ahora soy fuerte. Ahora amo al Señor y no temo. Y puedo andar como Él anduvo. Y puedo amar como Él amó. Y nada me puede amenazar ni poner miedo en mi vida. O sea, a veces tiene que pasar, no siempre, por etapas de limitaciones, de sufrimiento, para entender y ver la mano de Dios. Hermanos, yo creo que cada pastor, cada iglesia se ora, se espera una iglesia madura, una iglesia pujante, pero requiere exhortación como esta, porque a mí también me sirve. Yo estoy diciendo que la gente llegue al tope, no, todos tenemos que estar en este sentir, ¿verdad? De andar como Él anduvo, de imitar a Cristo, no al mundo. De imitar a Cristo y no otras cosas. Y ver cómo nuestro vida espiritual se desarrolla, crece. ¿Qué diferencia de un mes al otro y de un año al otro? ¿Se imagina un niño que llega a los 5 años, por ejemplo, y no crece más? ¿Qué van a decir los padres? Se va a decir, bueno, pobrecito, está bien, esa es su vida. ¿Usted sabe eso? Igual es presente, ¿verdad? Si un momento le digo, bueno, pero ¿cuánto crecí de un año al otro? ¿Cuánto más oro? ¿Cuánto más testifico? ¿Cuánto más me comprometo en ser fiel al Señor y soy fiel a Él? Tiene que haber realmente una marca de una distinción de un tiempo hacia el otro. Hermanos, sigamos orando. Y confirmo que esta iglesia, cada iglesia del Señor, cada congregación del Señor, cada iglesia. Fíjense los países que hay guerra, por ejemplo, ahora, que tantos países con guerra, que hay iglesias, hermanos, hay iglesias. Y están trabajando en medio de la guerra. Hace poco miraron un video de 2 misioneros en Gaza. La iglesia voló, el templo voló, pero con un pedacito, y quedó solo una cocina quedó, y lo muestra de ser solo una cocina quedó. Y esa cocina está ahora cocinando. Pero hay alguien que tiene que estar haciendo el trabajo. Hay hermanos que van ahí y lo hacen, no quedemos, no contentemos con lo que da, no les llegamos en la fe. Queremos más. Hay más todavía para vivir y para aprender. Amén. Bueno, nuestro Padre, te agradecemos porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra es buena. Oh Señor, que anhelemos, Padre, imitar a Cristo, que anhelemos andar como Él anduvo para Señor, que podamos hacerlo de corazón para tu gloria, Señor, y ver el gozo que hay en el cristiano que crece en fe y en conocimiento, de ver la paz que tenemos, Señor, cuando andamos como Él anduvo y amamos como Él anduvo, no nos limitamos para Señor. Sí, Señor, no estamos preocupados por lo que pasa, por los problemas del mundo, por los problemas de la prensa, sino que estamos gozosos de poder imitar a Jesucristo, gozosos de andar como Él anduvo, gozosos de rendir nuestra voluntad al Padre que nos envía, como Él dijo, y de hacer discípulos. Oh Señor, que oremos por discípulos, para ser discípulos a nuestros compatriotas, nuestra gente latina, para Santiago. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos esta noche, cada uno de mis hermanas, Padre. Gracias por lo que no puede estar con nosotros, por estar en línea. Gracias por aquellos que no están hoy físicamente y tampoco en línea, pero que estén por la próxima semana. Y así, Padre, puedan paso a paso avanzar para la gloria y para la honra tuya, Padre. Te agradecemos y te bendecimos, Padre, sin merecer nada. Todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.